Billonario se queda impactado al ver a una mujer con 4 niños en la calle idénticos a él. Descubre que esta mujer es de una relación pasada que lo había dejado debido a su oscuro pasado. El Bentley se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad mientras Alejandro Montero revisaba distraídamente los informes financieros en su tablet. El aire acondicionado mantenía el interior del vehículo a una temperatura perfecta, aislándolo del sofocante calor de mediodía que derretía el asfalto en el exterior. «Señor, hay un embotellamiento en la avenida principal», informó su chofer, Manuel, interrumpiendo sus pensamientos. «Toma la calle lateral», respondió Alejandro sin levantar la vista de las proyecciones trimestrales que ocupaban su mente. El vehículo giró suavemente hacia una calle menos transitada, bordeada por pequeños comercios y edificios de apartamentos. Fue entonces cuando algo captó su atención por el rabillo del ojo: una mujer con 4 niños saliendo de una panadería. En cualquier otro momento, habría continuado con su lectura, pero algo en la escena lo obligó a levantar la mirada. El tiempo pareció detenerse. La mujer, vestida con un sencillo vestido azul, sostenía una bolsa de pan mientras intentaba mantener el orden entre los 4 pequeños que la rodeaban. Pero no fue ella quien provocó que el corazón de Alejandro se detuviera por un instante. Fueron los rostros de los niños. 4 pares de ojos idénticos, 4 sonrisas que parecían un espejo de su propia infancia. «Manuel, detente», ordenó con voz temblorosa. El chofer obedeció, estacionando suavemente junto a la acera. Alejandro no podía apartar la mirada. Los niños, que parecían tener unos 7 años, eran como pequeñas copias de sí mismo a esa edad. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos verde oliva, hasta la misma forma de la nariz. Fue entonces cuando la mujer levantó la vista, probablemente alertada por el lujoso vehículo detenido tan cerca. Sus miradas se encontraron a través del cristal polarizado, y Alejandro sintió como si un puño helado le estrujara el corazón. Carmen. 15 años habían pasado, pero la reconocería en cualquier lugar. Su rostro mostraba algunas líneas que no estaban allí la última vez que la vio, pero seguía siendo ella. La misma Carmen que lo había dejado cuando el alcohol lo consumía, la misma que había intentado salvarlo de sí mismo hasta que ya no pudo más. Sin pensarlo, Alejandro abrió la puerta del auto. El aire caliente lo golpeó como una bofetada, pero apenas lo notó. Carmen lo reconoció al instante. Su rostro palideció visiblemente mientras instintivamente acercaba a los niños hacia ella. Carmen pronunció su nombre como si fuera una palabra sagrada. Ella no respondió inmediatamente. Sus ojos, los mismos ojos cálidos color miel que recordaba, se llenaron de una mezcla de emociones que no pudo descifrar. «Alejandro», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Los niños miraban curiosos la escena, sin entender el peso del momento. Una de las niñas, con 2 coletas perfectamente peinadas, tiró del vestido de su madre. «Mamá, ¿quién es él?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Alejandro miró a los 4 niños, luego a Carmen, y nuevamente a los pequeños. No necesitaba hacer la pregunta, la respuesta estaba escrita en cada uno de sus rostros, en cada gesto, en el pánico que veía en los ojos de Carmen. «Son», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «No aquí», interrumpió Carmen, su voz firme pero temblorosa. «No así». El mundo alrededor parecía haberse desvanecido. Los sonidos de la ciudad se habían convertido en un zumbido distante. 15 años de sobriedad, de construir un imperio, de convertirse en alguien diferente, y bastó un momento, un encuentro casual, para que todo su mundo se pusiera de cabeza. «Necesitamos hablar», logró decir finalmente, su voz recuperando algo de la autoridad que lo caracterizaba en las salas de juntas. Carmen asintió levemente, aunque la tensión en sus hombros era visible. «Lo sé», respondió, «pero no ahora. No delante de ellos». Los niños seguían observando el intercambio con curiosidad, sus ojos, sus propios ojos, moviéndose entre su madre y este extraño que había aparecido de la nada. «Te daré mi tarjeta», dijo Alejandro, buscando en su chaqueta con manos que trataba de mantener firmes.
Mi número personal está anotado atrás. Carmen tomó la tarjeta como si fuera algo que pudiera quemarla. Por un momento, sus dedos se rozaron, y Alejandro sintió una descarga eléctrica recorrer su espina dorsal. 15 años, y su cuerpo aún recordaba su tacto. Te llamaré, prometió ella, guardando la tarjeta en su bolso. Alejandro asintió, incapaz de apartar la mirada de los 4 pequeños que podrían haber sido sacados de sus propias fotos de infancia. Volvió al auto como en trance, y mientras Manuel reiniciaba la marcha, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor hasta que la imagen de Carmen y los niños se perdió en la distancia. Su mundo, tan cuidadosamente construido, acababa de cambiar para siempre. El Bentley se detuvo frente al imponente rascacielos de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Montero Tech. Alejandro apenas notó el saludo del guardia de seguridad mientras atravesaba el vestíbulo hacia el ascensor privado. Su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en un torbellino de recuerdos que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Al cerrarse las puertas del elevador, se apoyó contra la pared de espejo, cerrando los ojos. De repente, ya no era el magnate de la tecnología, sino el joven ambicioso y problemático de hace 15 años. El aroma a café recién hecho y libros viejos invadió sus sentidos. Estaba de nuevo en aquella pequeña cafetería universitaria donde conoció a Carmen. Ella, con su cabello castaño recogido en una coleta desordenada, luchaba por equilibrar una pila de libros de medicina mientras intentaba pagar su café. «Permíteme», se escuchó decir, extendiendo un billete al barista. La sonrisa de agradecimiento de Carmen había iluminado la habitación, robándole el aliento. «Gracias», dijo ella. «Soy Carmen». «Alejandro», respondió, sintiendo que algo en su interior cambiaba para siempre. Esa noche estudiaron juntos, riendo sobre tazas de café que se volvían frías. Él, brillante estudiante de ingeniería, ella, prometedora futura médica. Sus mundos, tan diferentes, encajaron perfectamente. Los meses siguientes fueron un torbellino de pasión y sueños compartidos. Noches de estudio que se convertían en conversaciones hasta el amanecer. Promesas susurradas bajo las estrellas. Un futuro que parecía brillante e infinito. Pero la presión aumentaba. Los exámenes, las expectativas, el deseo de sobresalir. Alejandro encontró una salida en el alcohol. Al principio, solo para relajarse. Luego, para enfrentar el día. Es solo una copa, se justificaba. Pero una se convirtió en 2, y 2 en una botella. Carmen lo confrontó una noche, sus ojos llenos de preocupación. «Esto tiene que parar, Alejandro. Estás destruyéndote». Él prometió cambiar. Lo intentó, de verdad que sí. Pero el alcohol se había convertido en su muleta, en su escape. Las discusiones se volvieron más frecuentes, las reconciliaciones más cortas. Una mañana, después de una noche particularmente mala, Alejandro despertó en el sofá de su apartamento compartido. La cabeza le palpitaba, y el sabor amargo en su boca no era solo por la resaca. «Carmen», llamó, su voz ronca. «Silencio». Se levantó tambaleante, notando inmediatamente que algo estaba mal. Los libros de Carmen no estaban en el escritorio. Su cepillo de dientes había desaparecido del baño. En la mesa de la cocina, una nota: «Lo siento, Alejandro. Te amo, pero no puedo ver cómo te destruyes. Espero que encuentres la fuerza para sanar. Adiós». El mundo se derrumbó a su alrededor. Cayó de rodillas, las lágrimas mezclándose con el sabor amargo del arrepentimiento. Ese día marcó un antes y un después. La pérdida de Carmen fue el golpe que necesitaba para tocar fondo. Se inscribió en un programa de rehabilitación, luchando contra sus demonios día tras día. La recuperación fue dura. Hubo días en que el deseo de beber era casi insoportable. Pero el recuerdo de Carmen, de lo que había perdido, lo mantuvo firme. Gradualmente, canalizó su energía en sus estudios y luego en su carrera. La tecnología se convirtió en su nueva pasión, su forma de rehacer su vida.
Fundó Montero Tech con una idea innovadora y una determinación inquebrantable. Los años pasaron, y el éxito llegó. Montero Tech creció hasta convertirse en un gigante tecnológico. Alejandro se transformó en el empresario que ahora era, respetado y admirado. Pero en las noches solitarias, en la quietud de su ático de lujo, el recuerdo de Carmen y de lo que pudo haber sido lo perseguía. El sonido del elevador al llegar a su piso lo sacó bruscamente de sus recuerdos. Las puertas se abrieron, revelando el ajetreado piso ejecutivo de Montero Tech. Sr. Montero, su asistente lo recibió con una tablet en mano. La junta directiva lo espera para la presentación trimestral. Alejandro asintió mecánicamente, pero su mente seguía en aquella calle, con Carmen y esos 4 niños que eran su viva imagen. «Cancela la reunión», dijo abruptamente. «Señor», la asistente lo miró confundida. En 15 años, Alejandro nunca había cancelado una reunión de la junta. «Diles que surgió una emergencia personal», añadió, dando media vuelta hacia el elevador. «Estaré fuera el resto del día». Mientras las puertas se cerraban nuevamente, Alejandro sacó su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba un número que no había usado en años. «¿Roberto? Soy Alejandro. Necesito verte. Es sobre Carmen». El pasado que había tratado tan duramente de dejar atrás lo había alcanzado. Y ahora tenía que enfrentarlo. El bullicio del elegante restaurante contrastaba con la tensión palpable en la mesa donde Alejandro y Roberto estaban sentados. Roberto, abogado de confianza y amigo cercano de Alejandro desde la universidad, escuchaba atentamente mientras Alejandro relataba los eventos de esa mañana. 4 niños, Roberto. 4. Y son idénticos a mí, concluyó Alejandro, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Roberto tomó un sorbo de su whisky, procesando la información. «¿Estás seguro de que son tuyos?» «No necesito una prueba de ADN para saberlo», respondió Alejandro, su voz mezclada con una combinación de asombro y ansiedad. «Aún así, legalmente». «No se trata de legalidades ahora», interrumpió Alejandro. «Necesito saber más. Necesito acercarme a ellos». Roberto asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Qué quieres que haga?» «Investiga. Discretamente. Quiero saber todo sobre sus vidas, dónde viven, a qué escuela van, su situación económica. Todo». En los días siguientes, Alejandro se sumergió en su trabajo, tratando de distraerse, pero su mente siempre volvía a esa imagen, Carmen y los 4 niños en la calle. Cada noche revisaba su teléfono, esperando una llamada que no llegaba. Finalmente, una semana después, Roberto le entregó un sobre. Carmen Vega, 38 años. Pediatra en el Hospital Central. Los niños, Lucas, Emma, Daniel y Sofía, 7 años. Asisten a la escuela pública del barrio. Viven en un apartamento modesto en la zona este, informó Roberto mientras Alejandro revisaba los documentos. ¿Su situación económica? Estable, pero ajustada. El sueldo de pediatra no es malo, pero mantener a 4 niños no es fácil. Alejandro asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Necesito verlos, Roberto. Hablar con Carmen. ¿Estás seguro? Quizás deberías esperar a que ella te contacte. Han pasado días. No puedo seguir esperando. Esa misma tarde, Alejandro se encontró frente al edificio de apartamentos donde vivía Carmen. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras. Al llegar al 3er piso, se detuvo frente a la puerta marcada con el número 3B. Respiró profundo y tocó el timbre. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a Carmen. Su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento, y luego a una cautela evidente. «Alejandro», dijo, su voz apenas un susurro. «Carmen», respondió él, tratando de mantener la compostura. «Sé que dijiste que me llamarías, pero
Pasa, interrumpió ella, mirando nerviosamente hacia el pasillo. Los niños están en clase de natación. Tenemos una hora. El apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de fotografías y dibujos infantiles. Alejandro se sentó en el sofá, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en su traje caro. Supongo que tienes preguntas, comenzó Carmen, sentándose frente a él. ¿Por qué no me lo dijiste? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Carmen suspiró. Cuando descubrí que estaba embarazada, tú estabas en lo peor de tu adicción. No podía traer niños a ese ambiente. Pero después, cuando me recuperé. Para entonces, ya había construido una vida para nosotros. Y tú te habías convertido en esta figura pública exitosa. ¿Cómo podía irrumpir en tu vida con 4 niños? El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de secretos y decisiones difíciles. Quiero conocerlos, dijo finalmente Alejandro. Ser parte de sus vidas. Carmen lo miró, evaluando su sinceridad. No será fácil. Para ellos, para mí, para ti. Lo sé. Pero estoy dispuesto a intentarlo. A hacer lo que sea necesario. Otro momento de silencio, y luego Carmen asintió lentamente. De acuerdo. Pero iremos despacio. Primero, una cena. Aquí, en casa. Les diré que eres un viejo amigo. Alejandro sintió una mezcla de alivio y anticipación. Gracias, Carmen. No te defraudaré. No esta vez. Mientras se levantaba para irse, Carmen lo detuvo. Alejandro, una cosa más. Si vas a ser parte de sus vidas, tiene que ser de verdad. No puedes entrar y salir cuando te convenga. Ellos merecen estabilidad. Él la miró a los ojos, recordando por qué se había enamorado de ella tantos años atrás. Lo prometo. Estaré ahí, pase lo que pase. Al salir del edificio, Alejandro sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y emociones complicadas. Pero por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito más allá del éxito empresarial. Sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. Cancela mis compromisos para el próximo mes. Tengo asuntos personales que atender. Era hora de enfrentar su pasado y, con suerte, construir un nuevo futuro. El aroma de pasta recién hecha y salsa casera llenaba el pequeño apartamento. Alejandro, vestido con una camisa casual y jeans, un atuendo muy diferente a sus habituales trajes de diseñador, estaba de pie en la cocina de Carmen, revolviendo nerviosamente la salsa. Relájate, dijo Carmen, notando su inquietud mientras ponía la mesa. Son niños, no un consejo directivo. Alejandro esbozó una sonrisa tensa. Curiosamente, me siento más preparado para enfrentar a una junta de accionistas hostil que a 4 niños de 7 años. El sonido de risas y pasos acercándose interrumpió su conversación. La puerta se abrió de golpe y 4 torbellinos entraron en el apartamento. Mamá, ya llegamos, anunció una voz infantil. Carmen los recibió con una sonrisa. Niños, quiero presentarles a alguien. Este es Alejandro, un viejo amigo mío. 4 pares de ojos idénticos se fijaron en él con curiosidad. Alejandro sintió como si estuviera mirando versiones en miniatura de sí mismo. Hola, saludó, tratando de mantener la voz firme. Lucas, el aparente líder del grupo, dio un paso adelante. Eres el hombre del auto grande. Alejandro asintió, sorprendido. Sí, ese era yo. Genial, exclamó Sofía, la más pequeña de los 4. ¿Podemos subir a tu auto algún día? Tal vez, respondió Alejandro, sintiendo que el hielo comenzaba a romperse. Si a su madre le parece bien. La cena transcurrió en un caos organizado de preguntas, risas y pequeños accidentes con la salsa de tomate. Alejandro se encontró respondiendo a un aluvión de preguntas sobre su trabajo, su coche y si tenía una piscina en su casa.
¿Por qué no habíamos conocido antes al amigo de mamá?, preguntó Emma, la más observadora del grupo, hacia el final de la cena. Hubo un momento de tensión. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas. A veces, comenzó Alejandro cuidadosamente, los adultos pierden el contacto por un tiempo. Pero lo importante es que ahora estoy aquí y me gustaría conocerlos mejor, si ustedes quieren. Los niños parecieron satisfechos con la respuesta, y la conversación fluyó hacia otros temas. Después de la cena, mientras los niños veían televisión, Alejandro ayudó a Carmen a limpiar la cocina. Fue mejor de lo que esperaba, admitió Carmen en voz baja. Alejandro asintió. Son increíbles, Carmen. Has hecho un trabajo maravilloso con ellos. No ha sido fácil, respondió ella, con un dejo de cansancio en su voz. Quiero ayudar, dijo Alejandro. En todo sentido. Carmen lo miró, evaluando su sinceridad. Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Primero, construye una relación con ellos. En las semanas siguientes, Alejandro se sumergió en un mundo completamente nuevo para él. Tardes en el parque, ayudando con tareas escolares, e incluso una desastrosa pero divertida sesión de hornear galletas. Cada momento era un desafío y una revelación. Descubrió que Lucas era un ávido lector, devorando libros muy por encima de su nivel. Emma tenía un talento natural para la música. Daniel era el atleta del grupo, siempre listo para una carrera o un juego de fútbol. Y Sofía, la más pequeña por unos minutos, tenía una imaginación desbordante que la llevaba a crear historias fantásticas. Pero no todo era fácil. Hubo momentos de tensión, como cuando Daniel tuvo una rabieta porque Alejandro no podía quedarse a ver su partido de fútbol debido a una reunión importante. Dijiste que vendrías, gritó el niño, lágrimas de frustración en sus ojos. Alejandro se arrodilló frente a él. Lo sé, campeón, y lo siento mucho. Te prometo que estaré en el próximo partido, sin falta. ¿Lo prometes de verdad?, preguntó Daniel, aún dudoso. De verdad, respondió Alejandro, sintiendo el peso de esa promesa. Esa noche, después de regresar de su reunión, Alejandro se encontró reorganizando su agenda, priorizando los eventos de los niños sobre algunas reuniones de negocios. La relación con Carmen también evolucionaba. Las conversaciones tensas iniciales dieron paso a discusiones más abiertas sobre el pasado y el futuro. Nunca dejé de pensar en ti, confesó Alejandro una noche, mientras compartían un café después de que los niños se habían ido a dormir. Carmen lo miró con una mezcla de emociones. Yo tampoco, pero las cosas son diferentes ahora. Tenemos que pensar en los niños primero. Alejandro asintió. Lo sé. Y quiero hacer las cosas bien esta vez. Por ellos y por nosotros. A medida que pasaban las semanas, Alejandro se encontró cada vez más involucrado en la vida diaria de la familia. Sus visitas se volvieron más frecuentes, y pronto se encontró ayudando con las tareas escolares, asistiendo a reuniones de padres y maestros, e incluso aprendiendo a trenzar el cabello de Sofía. Sin embargo, su creciente presencia en la vida de los niños no pasó desapercibida en el mundo exterior. Un día, mientras llevaba a los niños al parque, un paparazzi los fotografió. Al día siguiente, los titulares especulaban sobre la familia secreta del magnate tecnológico Alejandro Montero. Tenemos que hablar con ellos, dijo Carmen, mostrándole el periódico. No podemos seguir ocultándoles la verdad. Alejandro sintió una mezcla de miedo y anticipación. Tienes razón. Es hora de que sepan quién soy realmente. Esa noche, sentados en la sala de estar, con 4 pares de ojos curiosos fijos en ellos, Alejandro y Carmen se prepararon para revelar la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Niños, comenzó Carmen, su voz suave pero firme, hay algo importante que Alejandro y yo necesitamos decirles. El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor. Los 4 niños miraban a Alejandro y Carmen, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de confusión, sorpresa y, en algunos casos, un destello de comprensión. ¿Eres nuestro papá?, preguntó finalmente Lucas,
su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo soy. Las reacciones fueron variadas. Emma se lanzó a los brazos de Alejandro, mientras que Daniel se cruzó de brazos, su rostro una máscara de confusión y enojo. Sofía simplemente parpadeó, procesando la información, y Lucas permaneció en silencio, observando. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Alejandro se esforzó por estar más presente, equilibrando su vida empresarial con su nueva realidad familiar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Daniel con su tarea de matemáticas, notó que el niño estaba inusualmente pálido y quejumbroso. ¿Te sientes bien, campeón?, preguntó, poniendo una mano en la frente del niño. Daniel negó con la cabeza. Me duele el estómago, murmuró. Carmen, al escuchar esto, se acercó rápidamente. Su instinto de madre y médica se activó de inmediato. Después de un rápido examen, su rostro se tensó. Necesitamos llevarlo al hospital, dijo con urgencia. Las horas siguientes fueron un borrón de pasillos de hospital, pruebas médicas y ansiedad creciente. Finalmente, un médico se acercó a ellos, su expresión seria. Daniel necesita una cirugía de emergencia, explicó. Tiene una obstrucción intestinal que requiere intervención inmediata. Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Carmen, a su lado, apretó su mano con fuerza. Hay un problema, continuó el médico. La cirugía que Daniel necesita es muy especializada. Nuestro cirujano pediátrico está de vacaciones y el más cercano está a horas de distancia. Haré lo que sea necesario, dijo Alejandro sin dudar. Puedo conseguir un helicóptero, traer al mejor cirujano del país, lo que sea. Mientras Carmen se quedaba con Daniel, Alejandro salió al pasillo, haciendo llamadas frenéticas. En cuestión de minutos, había movilizado recursos que normalmente usaría para cerrar acuerdos multimillonarios. Sin embargo, la crisis no solo afectaba a la familia. Noticias de la hospitalización de Daniel se filtraron a la prensa, y pronto los medios especulaban sobre la crisis familiar del magnate tecnológico. Alejandro recibió una llamada urgente de Roberto. La Junta está preocupada, informó su amigo. Algunos miembros creen que esta situación personal está afectando tu juicio y la estabilidad de la empresa. Que se vayan al diablo, respondió Alejandro, la frustración evidente en su voz. Mi hijo me necesita. Lo sé, amigo, dijo Roberto con simpatía. Pero necesitas manejar esto con cuidado. La empresa que construiste también depende de ti. Alejandro se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de dos mundos sobre sus hombros. Por un lado, el imperio empresarial que había construido con tanto esfuerzo. Por el otro, la familia que acababa de descubrir y que ahora lo necesitaba más que nunca. Mientras esperaban noticias sobre Daniel, Alejandro observó a Carmen consolando a los otros niños. Lucas, siempre el protector, trataba de mantenerse fuerte para sus hermanos. Emma lloraba silenciosamente, mientras Sofía se aferraba a un peluche, sus ojos llenos de miedo. En ese momento, Alejandro tomó una decisión. Se acercó a la familia y los envolvió en un abrazo. Vamos a superar esto juntos, prometió. Daniel estará bien, y yo estaré aquí para todos ustedes, pase lo que pase. Carmen lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Gracias, susurró. Horas más tarde, el cirujano especialista finalmente llegó. Daniel fue llevado a cirugía, dejando a la familia en una agonizante espera. Alejandro se sentó en la sala de espera, su teléfono sonando incesantemente con llamadas de la oficina. Con un suspiro, lo apagó. En ese momento, comprendió que estaba en una encrucijada. Las decisiones que tomara en las próximas horas y días no solo afectarían su carrera, sino el futuro de su recién descubierta familia. Mientras la noche avanzaba y la espera se hacía interminable, Alejandro se encontró rezando por primera vez en años, pidiendo fuerza para enfrentar lo que viniera y sabiduría para tomar las decisiones correctas.
La crisis había llegado de forma inesperada, poniendo a prueba no solo sus recursos y su influencia, sino también su compromiso con esta nueva vida que apenas comenzaba a construir. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas de la sala de espera cuando el cirujano apareció, su expresión cansada pero optimista. La operación fue un éxito, anunció. Daniel es un luchador. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Carmen se dejó caer en una silla, las lágrimas finalmente corriendo libres por su rostro. Alejandro, sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia, abrazó a los otros niños. ¿Podemos verlo?, preguntó Sofía, su voz pequeña y esperanzada. Pronto, respondió el médico. Necesita descansar un poco más. Mientras la familia procesaba las buenas noticias, Alejandro notó las decenas de llamadas perdidas y mensajes en su teléfono. La realidad de su otra vida, la del mundo corporativo, comenzaba a presionar nuevamente. Ve, dijo Carmen suavemente, notando su dilema. Nosotros estaremos bien por unas horas. Necesitas manejar esto. Con un nudo en la garganta, Alejandro asintió y se dirigió a la salida del hospital. En el estacionamiento, se encontró con Roberto, que lo esperaba junto a un auto. La Junta convocó una reunión de emergencia, informó Roberto mientras se dirigían a las oficinas de Montero Tech. Están preocupados por la estabilidad de la empresa y tu distracción reciente. Alejandro frunció el ceño. ¿Distracción? Mi hijo casi muere, por el amor de Dios. Lo sé, amigo, respondió Roberto con simpatía. Pero para algunos de ellos, esto es solo una prueba más de que tu vida personal está interfiriendo con tu liderazgo. Al llegar a la sala de juntas, Alejandro se encontró con rostros serios y miradas escépticas. Víctor Ramírez, uno de los miembros más antiguos de la Junta, tomó la palabra. Alejandro, entendemos que estás pasando por un momento personal difícil, comenzó, su tono condescendiente. Pero la empresa necesita estabilidad. Algunos de nosotros creemos que sería mejor si tomaras un tiempo. ¿Un tiempo?, interrumpió Alejandro, su voz peligrosamente calmada. ¿Están sugiriendo que abandone a mi familia en este momento? No es abandonar, intervino otra miembro de la Junta. Es priorizar. La empresa que construiste, miles de empleos, dependen de tu liderazgo. Alejandro miró a cada uno de los presentes, personas con las que había trabajado durante años. Luego, sin decir una palabra, se levantó y caminó hacia la gran ventana que dominaba la sala, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Cuando fundé esta empresa, comenzó, su voz tranquila pero firme, lo hice con la visión de crear tecnología que mejorara la vida de las personas, que les permitiera conectarse, crecer, ser mejores. Se volvió hacia la Junta. Pero en el camino, olvidé aplicar esa misma filosofía a mi propia vida. Perdí conexiones, oportunidades de crecimiento personal, la chance de ser mejor. Alejandro, comenzó Víctor, pero Alejandro levantó una mano, silenciándolo. No voy a abandonar a mi familia. No ahora, no nunca. Pero tampoco voy a abandonar esta empresa o la visión que tenemos. Sacó su teléfono y mostró una foto de los 4 niños. Ellos son mi futuro. Y también lo es Montero Tech. Si no puedo encontrar un equilibrio entre ambos, entonces he fallado como líder y como persona. La sala quedó en silencio por unos momentos. Finalmente, Roberto habló. ¿Qué propones? Alejandro sonrió ligeramente. Una reestructuración. Delegaré más responsabilidades, formaremos equipos más autónomos. Trabajaré de manera más inteligente, no necesariamente más dura. Y sí, tal vez no esté físicamente presente todo el tiempo, pero mi compromiso con esta empresa no ha cambiado. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, algunos asintiendo lentamente. Además, continuó Alejandro, esta experiencia me ha dado una nueva perspectiva. Estamos desarrollando tecnología para familias, para personas reales con problemas reales. ¿Quién mejor para liderar eso que alguien que lo está viviendo?
La tensión en la sala comenzó a disiparse. Incluso Víctor, el más escéptico, parecía reconsiderar su posición. Necesitaremos un plan detallado, dijo finalmente una de las miembros más jóvenes de la Junta. Pero creo que Alejandro tiene razón. Esta podría ser una oportunidad, no solo un desafío. La reunión continuó por unas horas más, discutiendo los detalles de la reestructuración propuesta. Cuando finalmente concluyó, Alejandro se sintió agotado pero optimista. Regresó al hospital, donde encontró a Carmen dormida en una silla junto a la cama de Daniel. Los otros niños estaban acurrucados en un sofá cercano, también dormidos. Alejandro se acercó silenciosamente a la cama de Daniel. El niño abrió los ojos ligeramente. «Hola, campeón», susurró Alejandro, tomando suavemente la mano de su hijo. «¿Te quedaste?», preguntó Daniel, su voz débil pero llena de esperanza. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Sí, me quedé. Y me quedaré, siempre». Daniel sonrió débilmente antes de volver a dormirse. Alejandro se sentó junto a la cama, observando a su familia. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. El camino por delante no sería fácil, equilibrar dos mundos nunca lo es. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. El futuro era incierto, pero una cosa era clara: enfrentaría cada desafío con su familia a su lado. Los días siguientes a la cirugía de Daniel fueron una montaña rusa de emociones para toda la familia. Alejandro dividía su tiempo entre el hospital, la oficina y el cuidado de los otros niños, malabareando responsabilidades con una determinación que sorprendió incluso a Carmen. Una mañana, mientras Alejandro ayudaba a Daniel a dar sus primeros pasos postoperatorios por el pasillo del hospital, el niño lo miró con ojos llenos de curiosidad. «Papá», dijo, aún saboreando la novedad de la palabra, «¿por qué no estuviste con nosotros antes?». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se detuvo, ayudando a Daniel a sentarse en un banco cercano. «Es complicado», comenzó, buscando las palabras adecuadas. «Cometí errores, Daniel. Errores que me alejaron de tu madre y sin saberlo, de ustedes». «¿Qué tipo de errores?», preguntó el niño, su inocencia mezclada con una madurez sorprendente para su edad. Alejandro suspiró. «Bebía demasiado alcohol. Me volvía una persona diferente, alguien que no era bueno para estar cerca. Tu madre hizo lo correcto al alejarse». Daniel procesó esta información en silencio por un momento. «Pero ya no bebes, ¿verdad?». «No, no lo hago. Hace muchos años que no». «¿Y ahora te quedarás con nosotros?». La voz de Daniel tenía un toque de vulnerabilidad que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. «Sí, me quedaré. Les prometo que estaré aquí, pase lo que pase». Daniel sonrió y, para sorpresa de Alejandro, lo abrazó. «Me alegro de que seas mi papá», susurró. Mientras tanto, en casa, Carmen lidiaba con las preguntas y preocupaciones de los otros niños. Emma, siempre la más sensible, se acercó a su madre una noche mientras preparaban la cena. «Mamá, ¿Alejandro va a vivir con nosotros ahora?», preguntó, su voz mezclada con esperanza y ansiedad. Carmen se arrodilló para estar al nivel de su hija. «No lo sé, cariño. Pero lo que sí sé es que, viva donde viva, siempre será parte de nuestras vidas ahora». «¿Y si vuelve a irse?». La preocupación en la voz de Emma era palpable. «No lo hará», respondió Carmen con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. «Ha cambiado, y nos ama. A todos nosotros». Los días se convirtieron en semanas, y finalmente llegó el momento de que Daniel fuera dado de alta. El hospital bullía de actividad mientras la familia se preparaba para llevar al niño a casa. Alejandro, que había estado ausente la mayor parte de la mañana, apareció de repente con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa», anunció, guiando a la familia hacia la salida. Al salir, se encontraron con una furgoneta espaciosa y moderna, decorada con globos y un cartel que decía: «Bienvenido a casa, Daniel». «¿Y tu Bentley?»,
preguntó Carmen, sorprendida. Alejandro se encogió de hombros. Pensé que necesitábamos algo más familiar. Los niños estallaron en gritos de alegría, explorando el nuevo vehículo mientras las enfermeras ayudaban a Daniel a subir cómodamente. Durante el viaje a casa, Alejandro no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor, observando a su familia. Carmen, sentada a su lado, puso una mano sobre la suya. «Has cambiado», dijo suavemente. «Tenía que hacerlo», respondió él. «Por ellos. Por nosotros». Al llegar al apartamento, otra sorpresa les esperaba. Alejandro había contratado un servicio de mudanzas y decoradores. El pequeño espacio había sido reorganizado y amueblado para acomodar mejor a una familia de 6, con una nueva litera para los niños y un sofá-cama en la sala. Alejandro, esto es... Carmen se quedó sin palabras, lágrimas de gratitud en sus ojos. «Es solo el comienzo», dijo él, abrazándola mientras los niños corrían emocionados por el apartamento renovado. Esa noche, mientras la familia cenaba junta en su hogar recién transformado, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en años. La operación de Daniel, aunque aterradora, había sido un catalizador para el cambio, uniendo a la familia de una manera que ninguno hubiera imaginado semanas atrás. Mientras observaba a sus hijos reír y compartir historias, Alejandro supo que, sin importar los desafíos que vinieran, enfrentarían el futuro juntos, como una familia. 6 meses habían pasado desde la operación de Daniel. La vida de la familia Montero Vega había encontrado un nuevo ritmo, uno que mezclaba la cotidianidad con los desafíos de su situación única. Alejandro se encontraba en la cocina del apartamento, preparando el desayuno para los niños antes de la escuela. El aroma del café recién hecho y las tostadas llenaba el aire, mezclándose con el sonido de risas infantiles y el ocasional grito de «¡Apúrate!» de Carmen. «Papá, ¿vendrás a mi recital de piano esta tarde?», preguntó Emma, mientras untaba mermelada en su tostada. «No me lo perdería por nada del mundo, cariño», respondió Alejandro, recordando cómo hace apenas unos meses, tal pregunta habría provocado un conflicto interno entre sus responsabilidades empresariales y familiares. Lucas, siempre el más observador, notó la sonrisa en el rostro de su padre. «Estás diferente, papá», comentó. «Más feliz». Alejandro se detuvo un momento, sorprendido por la perspicacia de su hijo. «Lo estoy, Lucas. Más feliz de lo que he estado en mucho tiempo». El timbre del apartamento interrumpió el momento. Carmen, ya vestida para su turno en el hospital, abrió la puerta. «Buenos días, Roberto», saludó, dejando pasar al amigo y abogado de Alejandro. Roberto entró, cargando un maletín y con una expresión mezcla de seriedad y anticipación. «Buenos días a todos. Alejandro, ¿tienes un momento?». Alejandro asintió, guiando a Roberto a la pequeña oficina que habían improvisado en un rincón de la sala. Los niños, curiosos, intentaron escuchar, pero Carmen los dirigió gentilmente hacia sus mochilas y loncheras. Dentro de la oficina, Roberto sacó unos documentos de su maletín. «Está todo listo», dijo, extendiendo los papeles hacia Alejandro. «Solo necesitamos tu firma». Alejandro tomó los documentos, leyéndolos cuidadosamente. Eran los papeles de reconocimiento de paternidad y los documentos que otorgaban a los niños derechos legales sobre su patrimonio. «¿Está seguro de esto?», preguntó Roberto, su tono mezclando preocupación y admiración. «Es una decisión importante». Alejandro sonrió, recordando una conversación similar meses atrás, cuando anunció su decisión de reestructurar la empresa para tener más tiempo con su familia. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió, firmando los documentos con determinación. Salieron de la oficina para encontrar a la familia lista para partir. Carmen miró a Alejandro inquisitivamente, y él asintió, confirmando silenciosamente que todo estaba en orden. «Niños», llamó Alejandro, «antes de que se vayan, hay algo importante que quiero decirles». Los 4 se reunieron alrededor, sus rostros una mezcla de curiosidad y anticipación. «A partir de hoy», comenzó Alejandro, su voz llena de emoción,
Oficialmente son Montero Vega. No solo en nuestros corazones, sino también ante la ley. Hubo un momento de silencio mientras procesaban la información, seguido de una explosión de alegría. Los niños se lanzaron a los brazos de Alejandro, creando un abrazo grupal que pronto incluyó a Carmen. ¿Esto significa que ahora somos ricos?, preguntó Sofía inocentemente, provocando risas en los adultos. Significa que somos una familia, corrigió Carmen suavemente. En todos los sentidos. Después de que Carmen y los niños se fueran, Alejandro se quedó un momento en el apartamento, reflexionando sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Nunca pensé que te vería así, comentó Roberto, interrumpiendo sus pensamientos. Tan en paz. Alejandro sonrió. Yo tampoco. Pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera. ¿Y la empresa?, preguntó Roberto. Está mejor que nunca, respondió Alejandro. Resulta que tener una perspectiva familiar nos ha abierto nuevos mercados y mejorado nuestra imagen pública. ¿Quién lo hubiera pensado? Roberto asintió, recordando los desafíos iniciales y cómo, contra todo pronóstico, Alejandro había logrado equilibrar su vida familiar y empresarial. Más tarde ese día, Alejandro se encontraba en el auditorio de la escuela, cámara en mano, listo para el recital de Emma. A su lado, Carmen sostenía a una inquieta Sofía, mientras Lucas y Daniel competían por el mejor ángulo para ver el escenario. Cuando Emma apareció, sus pequeñas manos moviéndose con gracia sobre las teclas del piano, Alejandro sintió una oleada de orgullo y amor que amenazó con abrumarlo. En ese momento, mirando a su hija tocar, a Carmen a su lado, y a sus otros hijos emocionados, Alejandro comprendió plenamente el significado de la redención. No era solo sobre corregir los errores del pasado, sino sobre crear un futuro lleno de amor, compromiso y segundas oportunidades. Esa noche, mientras arropaba a los niños, cada uno insistiendo en un beso de buenas noches y una historia, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que su éxito empresarial nunca le había dado, un propósito verdadero. En la quietud de la noche, sentado en el sofá con Carmen, Alejandro reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó suavemente. Carmen sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Honestamente, no. Pero estoy agradecida de que lo hayamos hecho. Yo también, respondió Alejandro, atrayéndola hacia sí. Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar. Mientras la ciudad dormía fuera de su ventana, Alejandro Montero, una vez conocido solo como un implacable magnate tecnológico, se dio cuenta de que había encontrado su verdadera fortuna. No en cuentas bancarias o acciones, sino en las risas de sus hijos, en el amor redescubierto con Carmen, y en la paz que viene de saber que, a pesar de los errores del pasado, siempre hay un camino hacia la redención. Y así, en un pequeño apartamento lleno de amor y segundas oportunidades, Alejandro cerró los ojos, agradecido por el inesperado giro que había dado su vida, y emocionado por el futuro que les esperaba como familia. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.